En el vídeo de hoy quiero hablaros de cómo mantener vuestros riñones saludables. Como todos sabéis, los riñones son los órganos situados en la parte baja de la espalda, a ambos lados, y sirven para filtrar la sangre y deshacerse del exceso de toxinas mediante la orina. Aunque en realidad hacen mucho más que eso. Y son tan importantes que al menos uno de ellos tiene que funcionar bien, ya que si ambos fallan será necesario recurrir a terapias como la diálisis o al trasplante de riñón, ya que son imprescindibles para la vida. Sabiendo esto, considero importante tomarse en serio el mantenimiento de unos riñones sanos. Y por eso hoy quiero contarte las 8 cosas que has de hacer para mantener unos riñones sanos y evitar así la enfermedad renal. Así que quédate hasta el final, dale al like y comparte el vídeo. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes. No te los pierdas. Como ya os comenté en el vídeo anterior, la enfermedad renal es bastante frecuente. Y por ejemplo, en España alcanza al 15% de la población. Por cierto, muchos más hombres que mujeres. Y el 33% de los habitantes de Estados Unidos están en riesgo de desarrollar enfermedad renal. Pero hay una parte positiva, y es que en la mayoría de las ocasiones la enfermedad renal se puede prevenir. Y eso es de lo que hoy voy a hablaros, de prevención. Así que comencemos con las 8 cosas que has de hacer para mantener unos riñones sanos. Número 1. Bebe mucha agua. Mucha gente no sabe que no tomar suficiente agua provoca deshidratación y puede provocar una reducción del flujo sanguíneo al riñón que puede llevar a una insuficiencia renal. De hecho, hay personas que acaban en diálisis simplemente porque están severamente deshidratadas. Por eso hay que asegurarse de tomar suficiente agua. Si quieres saber cuánta agua debes tomar, revisa este vídeo de aquí donde lo explico. Por norma general, una persona adulta toma entre 2 y 3 litros de agua al día. Pero puede ser necesario consultar con tu médico si tienes ciertas enfermedades crónicas o si tienes una enfermedad pulmonar grave. En cualquier caso, beber suficiente agua es una forma sencilla y barata de mantener unos riñones sanos. Número 2. Llevar una dieta baja en sal. La sal, o cloruro sódico, es básicamente cloro y sodio. De estos dos, el problemático es el sodio. Y según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, no deberíamos tomar más de 2,3 gramos de sodio al día. Y según la Asociación Americana del Corazón, no deberíamos tomar más de 1,5 gramos de sodio al día. Cuando comes mucha sal, eso puede provocar un aumento de la presión arterial, o lo que es lo mismo, hipertensión, que es una de las principales causas de enfermedad del riñón. Cuando viene alguien a la farmacia a que le tome la tensión y le sale un poquito alta, y les pregunto sobre su consumo de sal, casi todo el mundo responde que cocinan soso, que no son de añadir mucha sal. Y yo estoy seguro que es así, pero la verdad es que la mayor parte de la sal que ingerimos proviene de alimentos envasados, alimentos precocinados, fiambres, quesos, el propio pan o comer fuera de casa, en restaurantes. En otras palabras, situaciones o cosas en las que no puedes controlar la cantidad de sal. Entonces lo que debéis hacer es leer siempre bien las etiquetas y vigilar la cantidad de sodio o sal que llevan. Número 3. Hacer ejercicio con regularidad. Hace muy poquito ya os hablé de lo bueno que era el ejercicio, no solo para la salud en general, sino también para prevenir el cáncer y el Alzheimer, que si te perdiste ese vídeo puedes verlo aquí. Para asegurarte todos los beneficios del ejercicio, según la Sociedad Americana del Corazón, deberás practicar al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana. Y eso es muy sencillo. Solo hay que levantarse del sofá y comenzar a trotar, caminar rápido o hacer un poco de bicicleta, al menos 30 minutos al día.
Como siempre os digo, el ejercicio ayuda a mantener la salud del corazón y las arterias, lo que permite mantener una buena tensión arterial, mantener un cuerpo sano y conseguir un peso adecuado. Por lo que sin dudarlo, hay que hacer ejercicio para prevenir la enfermedad renal. Número 4. Comer alimentos saludables. Casi me da vergüenza decir esto, pero seguro que quieres tomar alimentos ricos en nutrientes, vitaminas y antioxidantes. Comer muchas verduras y frutos rojos ayudará a prevenir la enfermedad renal. Por cierto, ¿cuántos de vosotros hacéis ejercicio con regularidad y coméis muy sano, con muchas verduras, frutos rojos y pescado azul? Por favor, dejar un comentario abajo. Y si el vídeo te está gustando, compártelo y regálame un like. Número 5. Controlar la glucosa. Este es uno de los más importantes, ya que si tienes niveles altos de glucosa o azúcar en sangre, puedes desarrollar diabetes, que es la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo occidental. Si pudiésemos visitar una unidad de diálisis de hospital, veríamos que la mayoría de los pacientes tienen diabetes, por lo que sin duda debes mantener niveles normales de azúcar en sangre. ¿Que cómo se hace eso? Bueno, pues primero que nada consulta con tu médico y que revise tu glucosa en sangre, tanto la basal en ayunas como una que se llama hemoglobina glicosilada. Y con esos valores ya podrás saber si padeces prediabetes o estás en riesgo de diabetes. Lo mejor es reducir el consumo de azúcar y tomar alimentos con bajo índice glucémico. En este vídeo os enseñé los alimentos que podían prevenir la prediabetes. Número 6. Evitar el uso excesivo de analgésicos. Los AINE, o antiinflamatorios no esteroideos, incluyen medicamentos como pueden ser el ibuprofeno o el naproxeno. Y son realmente buenos para el dolor. Y realmente funcionan muy bien para disminuir la inflamación. No estoy diciendo que dejes de tomar AINES por completo, pero debes asegurarte de no tomarlos en exceso. En otras palabras, tómalos del modo en que te los hayan recetado y no prolongues su uso sin consultar con tu médico. Asegúrate de consultar con tu médico para estar seguro de que puedes tomar AINES y asegúrate de mantenerte siempre bien hidratado. Número 7. Mantener una presión arterial normal. Esto es muy importante porque la presión arterial alta o hipertensión es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal. Se considera una presión arterial normal cuando la máxima o sistólica está en 120 y la mínima o diastólica es inferior a 80. Si tienes una presión máxima de 130 o más, tienes hipertensión. Mucha gente me dice muchas veces, no, mi tensión máxima normal es entre 140 y 150. Y así es como me encuentro bien. Pero eso no es normal. Lo que pasa es que nuestro cuerpo es una cosa tan hermosa que te permitirá compensar hasta el punto en que no sientas síntomas, aunque tengas hipertensión crónica. Pero, aunque no tengas ningún síntoma, todavía puedes estar dañando tus riñones con esa hipertensión. Algo que pasa con frecuencia es que una persona que tiene presión arterial alta, cuando va al médico y éste le pauta algún medicamento para la tensión, a medida que la presión arterial comienza a disminuir, puede comenzar a sentirse mareado o fatigado, por lo que puede llegar a plantearse que la presión arterial alta era lo normal para él. O podría pensar que la medicación le está produciendo algún tipo de reacción alérgica o un efecto secundario. Pero en la mayoría de las ocasiones lo que pasa es que el cuerpo necesita 2 o 3 semanas para adaptarse a la tensión arterial normal. Por eso nunca debes dejar de tomar la medicación para la tensión arterial sin consultar con tu médico, ya que él será quien mejor pueda aconsejarte. Pues lo importante es tener una presión arterial normal para prevenir la enfermedad renal. Número 8. Reduce tu estrés. Que levante la mano quien se haya sentido alguna vez estresado. Ahora ya sabes que no estás solo. El estrés pone en riesgo tus riñones, ya que aumenta la adrenalina y el cortisol, que a su vez contraen los vasos sanguíneos, lo que hace que aumente la presión arterial.
que, como os acabo de decir, es una de las principales causas de enfermedad renal. Además, tener altos niveles de cortisol puede hacer que te suba el azúcar en sangre, que también es un factor importante de fallo renal. Por eso, otra forma de mantener tus riñones saludables es reducir el estrés. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías alguna de las cosas que puedes hacer para mantener tus riñones sanos? ¿Sabías que el estrés es malo también para los riñones? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿debo reducir mi estrés? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la vitamina B12 y cómo poder obtenerla. Que si el algoritmo de YouTube se despistó y no te lo enseñó, pues puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Emi Zelbel, que comenta que toma levadura de cerveza diariamente y que así controla su vitamina B. Emi, la levadura de cerveza te aporta vitaminas B1, B2 y B3 y minerales, pero de B12 te aporta 0. Vaya, nada de nada. Compruébalo. Un saludo. Y Sara García, que me pide que haga un vídeo sobre cuándo tomar los diferentes suplementos. Lo apunto, me parece interesante. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, pediros por favor que me regaléis un like y comentéis, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Además, aquí puedes suscribirte al canal y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de derrame cerebral. No me lo puedo creer que no ha pasado nadie en todo el rato que he estado grabando el vídeo.